cómo empiezan sus pesadillas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te cierras? ¿Por qué? Es una revisión de rutina. Las mías empiezan en el asiento trasero de un auto. A los 20 años, uno se imagina muchas cosas, en especial cuando has tenido una vida normal. Pero a veces todo se sale de control. Y la realidad que conocemos y parecía segura, colapsa. La vida en la cárcel está bastante alejada de lo que muchos se imaginan. Afuera escuchamos todo el tiempo sobre las comodidades que gozan las personas privadas de la libertad. Techo, comida, ropa, atención médica, entre otras cosas por las que todos pagan en su libertad. Pero no existe ninguna comodidad en obtener nada de eso. En comida que te mantiene viva, ropa heredada por otras presas, un techo compartido con otras 500 personas, sin privacidad, sin ley, sin justicia para nadie, sin espacio para reivindicarte de lo que te trajo hasta aquí, y sin apoyo para sobrevivir si no hiciste nada. La cárcel, por donde sea que la ves, es un infierno. La cantidad de cosas que no conocía antes de llegar aquí me hizo entender lo ignorante que era. Y las experiencias de algunas de mis compañeras de celda me hicieron saber que no era la única, porque algunas de ellas no tenían claro el motivo de su detención o los derechos que tenían y habían sido violentados. Toda la información referente al proceso que sabían era la que sus abogados les daban. Sus familias, como la mía, no tenían más opción que creer en ellos, a pesar de que muchas de ellas, al igual que yo, fueron vinculadas a proceso por una mala defensa. Estar tras las rejas te deja a merced de personas que no tienen idea de cómo es estar ahí. Tu libertad y tu vida ya no están en tus manos, y eso tiene que ser una de las cosas más desesperantes que cualquiera pueda experimentar. Cumplí 21 años estando privada de la libertad. 3 meses después de estar en la cárcel, de dormir en el suelo y salir de la celda a las 6 de la mañana porque no había camas disponibles, de vestirme tapada con una cobija en medio de un patio, de comer solo lo suficiente para no enfermar, de saber que mi hermano, un año menor, estaba en el área varonil del penal, con la mandíbula desviada por un golpe, la piel llena de marcas por las chinches y los pies lastimados porque los otros reclusos le quitaron sus zapatos apenas llegó, de saber que él vivía en condiciones más deplorables que las mías, que no alcanzaba comida y tenía que trabajar entre las ratas y las cucarachas que había en la basura. En esos 3 meses entendí lo que significan realmente las palabras injusticia y libertad. Para entonces ya había escuchado varias historias de muchas de mis compañeras de celda y también de las que habían llegado después de mí. Daniela fue detenida frente a sus hijos, con la excusa de que recibiría una ayuda del gobierno, y al abrir la puerta los policías la sacaron a tirones de su casa. Le dijeron que había cometido desviación de fondos, cuando nunca en su vida había tenido más contacto con el banco de lo que cualquier persona tiene a lo largo de su vida. Por si fuera poco, la trajeron al Estado de México cuando ella es de otro estado, dificultando el contacto con su familia. Cindy fue acusada por infanticidio luego de que su pareja lesionara de gravedad a su hijo de 8 años. No solo lo perdió, sino que vivió ese duelo privada de la libertad y lejos de su hogar, sin posibilidades de despedirse de él o verlo por última vez. Acababan de sentenciarla cuando la conocí. Estuvo 4 años en proceso y su condena sobrepasaba los 40 años. Doña Luisa era una mujer que padecía de sus facultades mentales. Tenía casi 70 años y apenas si se movía, pero fue acusada de robo de vehículo con violencia. Nadie la visitaba porque su familia tenía pocos recursos, y al parecer sus hijos se habían olvidado de ella. Siempre estaba enojada, pero a veces nos hacía reír. Se fue luego de 6 meses. Isabel era otra de las presas con problemas. Nunca pude hablar con ella porque era muy agresiva. Tenía una cicatriz en la cara y no tenía un ojo. Algunas decían que afuera era drogadicta y que cuando la arrestaron por daños a la salud, su familia la había dejado ahí porque era más barato que pagar su estadía en una institución mental, pero nunca supe si era cierto.
Dana tenía 18 años cuando la encontraron robando y la detuvieron. Una de las jefas de celda le había dado trabajo para costear sus gastos ahí, porque contrario a lo que la mayoría piensa, todo cuesta. El agua caliente, la comida, las tarjetas para hablar por teléfono, la limpieza, la ropa, las toallas higiénicas, el papel de baño y cualquier artículo de aseo personal. Las presas con mejores ingresos o que llevan años aquí pagan para que otras las alimenten, les laven y las atiendan. Algunas llevan años trabajando para ellas y con eso pagan a sus abogados o envían dinero a sus familias en el exterior, porque muchas de ellas tienen hijos que mantener. Tenía pesadillas con ese día todas las noches. Cuando la incertidumbre no me quitaba el sueño, no dejaba de pensar en lo que pasaría, en lo que pudo pasar. La imagen de mi hermano saliendo con un ojo morado de una de las salas del Ministerio Público y todo lo que había pasado desde nuestra llegada al penal, que todavía se sentía irreal. ¿Nos habíamos equivocado al defendernos? ¿De qué otra manera pudimos haber reaccionado cuando dos hombres sin uniforme nos interceptaron en medio de la nada? Cuando bajaron a Daniel a la fuerza y sin identificarse, ¿no habían sido ellos los que se habían equivocado al actuar de esa manera? Al decir que nosotros los habíamos agredido sin razón, ¿no habíamos sido nosotros las víctimas de un abuso de poder? ¿Por qué si ellos se habían equivocado, éramos nosotros quienes permanecían tras las rejas, tratados como criminales, señalados desde afuera y también allá adentro? ¿Por qué no dejaban de culpar a mi madre las otras presas, diciéndole que mi hermano y yo estábamos ahí por sus malas elecciones de pareja, cuando había sido yo quien le dijo a Daniel que se fuera ese día, temiendo por su vida, sin saber que terminaría temiendo por la mía, por la de mi madre y la de mi hermano? Mientras pensaba en ello, la vida en el exterior resultaba aún más difusa y lejana cada día. Creo que habían pasado 4 meses cuando se llevaron a mi hermano a otro penal. Pensar que no podía ni verlo en las visitas casi me mata. Pero la esperanza de volver a verlo me mantuvo viva los meses siguientes. Había pasado más de un año y ya no estaba segura de quién era ni a dónde pertenecía. ¿Había un lugar para mí allá afuera? Si la vida de todos los que conocía había seguido su curso de manera normal, yo tendría que adaptarme a todo de nuevo. El encierro se había vuelto algo cotidiano junto con el ruido y la violencia, la mala alimentación y todo a lo que me había acostumbrado. Me era cada vez más difícil verme afuera otra vez. ¿Cómo me veía antes? ¿Cómo iba a verme al regresar? ¿Alguien notaría lo que había pasado? ¿Podría seguir estudiando? ¿Cómo iba a salir a la calle? ¿Qué tanto había cambiado el mundo durante mi ausencia? Mi urgencia por recuperar mi libertad persistía, pero ahora también tenía miedo. En vista de los hechos presentados por ambas partes a lo largo del juicio y la presente audiencia, los hechos acontecidos el 5 de agosto fueron consecuencia de una mala ejecución de la ley por parte de las autoridades. Sin embargo, por lo tanto, este jurado encuentra a los acusados